de acuerdo a este último informe del INEI, también se ha observado que 23 de las 26 ciudades donde se monitorea el avance o el despliegue del empleo o del mercado laboral en estas jurisdicciones, lamentablemente pues no nos ha dado buenas señales. Y vamos a conversar con Juan Carlos Sodar, él es director de FASE Consultores, para que también nos comente un poco la perspectiva desde su organización. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por esta entrevista. Hola, Melissa, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, ustedes han analizado un poco estas cifras. Si nos podrías dar el panorama de cómo han quedado finalmente las regiones, porque hemos visto en términos generales que se han perdido alrededor de 156.000 empleos en el 2023. El desempleo ha avanzado en casi todas las ciudades principales de nuestro país. Sin embargo, pues nos llama la atención que la informalidad se ha reducido ligeramente porque continúa por sobre el 70%. Pero ¿cómo podríamos en todo caso leer, ¿no? Dar lectura al panorama del empleo en nuestro país? Correcto, correcto. A ver, ahí hay que tomar un poco con cautela algunas de las cifras, ¿no? Como por ejemplo, la reducción de la tasa de informalidad, por ejemplo, donde mayor número de informales se ha reducido en el año ha sido Puno. Yo no diría que bueno, entonces se ha reducido la informalidad en Puno, pero el problema es más complicado aún, porque la caída del empleo ha sido tal que ya no solo cayó el empleo formal, sino cayó el empleo informal. Entonces, eso es lo que ha pasado en Puno. Entonces, casi el 90% de los puestos de trabajo perdidos en Puno, que han sido 16.000, han sido del empleo informal. Entonces, esto sí es parte, digamos, de la figura, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. ¿Ha bajado la informalidad? Sí, pero en parte, no digo que por todo, pero en parte porque ha bajado también la dinámica de generación de empleo en un contexto en que la economía el año pasado cayó. En todo caso, por ejemplo, un trabajador informal simplemente se ha quedado desempleado. ¿Se podría definir así, Juan Carlos? Ya no ha encontrado empleo, obviamente, en el aspecto formal y mucho menos en el informal. Así es, ¿no? La salida actual, digamos, del desempleo absoluto es pasar al subempleo, pasar a la informalidad. Pero en este caso, ¿no? Digamos, la situación de Puno ha sido tan complicada que ya ni siquiera había posibilidad de conseguir algún tipo de ocupación en el sector informal y entonces ha habido desempleo. Y eso ha significado también una caída en la tasa de participación, es decir, ha habido ahí un efecto desaliento, ¿no? Y muchas personas prefirieron dejar de buscar trabajo porque no lo conseguían y dedicarse a otras actividades, probablemente ya domésticas, hacer alguna labor en casa o de repente por ahí alguien ha empezado un estudio, etc. Claro. Entonces, es algo que no siempre es favorable. En la gran mayoría de casos, sí, en algunas ciudades, incluyendo Lima, la informalidad, el número de informales ha caído porque a cambio de eso ha habido una mayor contratación formal, ¿no? Y esa, digamos, es la lógica que deberíamos ver en general y es lo que sería favorable, ¿no? Pero como digo, destaco este caso particular porque sí es algo llamativo, ¿no? Claro. Típicamente buscamos la solución al desempleo, bueno, la informalidad, el superempleo. Pero en este caso ni siquiera eso se ha conseguido en Puno. ¿Cuántos empleos se han perdido en Puno, si lo puedes recalcar? Sí, 16.000 empleos. Todos ellos eran del sector informal. No, de los 16.000 perdidos, 12.700 informales. Ok, perfecto. Y aparte de Puno, ¿hay alguna otra ciudad o región que se mantenga con cifras muy similares en cuanto al desempleo relacionado con la informalidad? A ver, ¿quiénes más han tenido caída importante en la informalidad? En la tasa de informalidad es importante destacar que han caído ciudades como Chiclayo o Arequipa, ¿no? Entonces, ahí ha habido una caída en el número de informales, ¿no? Y en el número de formales, ahí sí ha habido una caída en ciudades como Chachapoyas o Tumbes, ¿no? Aparte de Puno. Juan Carlos, solo para aclarar, por ejemplo, cuando tú mencionas que cae la tasa de informalidad, significa que se reduce el número de trabajadores informales y todos ellos se van al desempleo o entre el desempleo y lo formal. A ver, en este caso, ¿no? Ni siquiera
siquiera ha habido posibilidad de pasar al segmento formal, porque el segmento formal también ha destruido empleo, ¿no? Las dos cosas han pasado, ¿no? Han caído el empleo formal y el informal. Es raro que ocurra eso, ¿no?, en simultáneo en los dos segmentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no?, se ve que el año pasado cayó el empleo informal, pero a cambio subió el formal, ¿no? O en Chiclayo también algo parecido, ¿no? Cayó el informal, pero a cambio subió el formal. En el caso de Puno cayeron los dos, ¿no? Entonces no ha habido posibilidad de migración, digamos, y en este caso ha sido pasar al desempleo. Y en el caso de la caída de los empleos formales en ciudades como Chachapoyas, por ejemplo, ahí sí podría deslizar la posibilidad de que han pasado al informal y al desempleo, o todavía no lo podríamos afirmar de esa forma. A ver, en el caso de Chachapoyas ha habido un incremento en el número de informales, sí. También, sí, en general, prácticamente en todas las ciudades ha pasado lo mismo, ¿no? Vemos que sí ha habido un incremento de la formalidad a cambio de una reducción de informalidad, que es, digamos, lo que deberíamos esperar que ocurra, ¿no? Lamentablemente eso no ha sido así en todos los casos, como hemos destacado. Claro, ahora, ahí también hemos estado revisando las cifras de las ciudades y llama la atención, ¿no?, que se incremente en algunos casos el empleo y también se aumente el desempleo. Uno podría pensar quizás que si aumenta el empleo también debería bajar el desempleo, pero ¿por qué ocurre que suben ambas variables? A ver, tú me dices en términos de tasa, claro, el número de personas. Ok, la tasa de desempleo puede subir a pesar de que el número de trabajadores sube por una cuestión de exceso de optimismo, llamémoslo así. Es decir, lo que ocurre es de que puede haber muchas personas que dicen, mi amigo, mi vecino, mi hermano, etcétera, está buscando trabajo y ha conseguido. De repente quiere decir que las cosas han mejorado, yo también me animo a buscar. Entonces, puede darse el caso de que hay mucha gente entrando al mercado laboral a buscar trabajo y ese número de personas adicionales crece más rápido que la generación nueva de puestos de trabajo. Entonces, hay más personas buscando trabajo, varias más lo consiguen, pero un grupo grande entra a buscar trabajo y no lo consigue. Entonces, lo que termina pasando es de que, paradójicamente, un contexto que se percibe favorable termina generando un incremento en la tasa de desempleo, ¿no? Eso también puede haber pasado en algunas regiones del país. Claro, ahora, Juan Carlos, ¿cuál es la ciudad quizás que ha tenido mejor desempeño laboral, se podría decir, ¿no?, que ha tenido mejores índices, si hablamos de desempleo, empleo, incluso informalidad? Ok, correcto. Mira, en Fase Consultores lo que hemos diseñado es un índice que trata de resumir el mercado laboral, varias dimensiones, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, lo que es la tasa de informalidad, la generación nueva de empleo, el ingreso promedio, la variación, el número de informales, etcétera, ¿no? Entonces armamos un índice que trata de resumir esa situación. Las ciudades que mejor ubicadas han salido en 2023, resumiendo todas las dimensiones del mercado laboral que he mencionado, son Trujillo, Tarapoto y Moquegua, ¿no? Mientras que las que se han quedado más rezagadas, y probablemente ahí vale la pena incidir en las dinámicas que han influido en esos resultados, son Chiclayo, Pucallpa y Puno, ¿no? Entonces ahí está, digamos, ese es el rango de ubicación, ¿no? Después de Moquegua, que hemos dicho, también aparecen ciudades típicamente destacadas en generación de empleo, como Ica o como Lima, ¿no? Pero en el otro lado sí llamar la atención sobre Chiclayo, Pucallpa y Puno. Si puedes repetir, por favor, ¿cuáles son las ciudades donde tienen mejores índices, indicadores? Mejores indicadores en promedio, ¿no? Trujillo, Tarapoto y Moquegua, ¿no? En el caso de Trujillo, tiene que ver sobre todo con el hecho de que hay una mayor tasa de participación, un mayor número de personas que está tratando de entrar al mercado laboral, dadas las perspectivas que están viendo, ¿no? En el caso de Tarapoto, ¿no?, lo que vemos es algo similar, una dinámica por ahí que va también en ese optimismo del mercado laboral. Y en el caso de Moquegua, lo que vemos es que hay una relativamente baja informalidad y un relativo alto ingreso promedio, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los factores que hacen que estén entre las ciudades de mejor comportamiento en promedio dentro del país, ¿no?
Claro, ahora Juan Carlos, si hablamos un poco del desempleo, ¿no? Porque el desempleo ha aumentado en 23 de las 26 ciudades, o sea, solo 3 ciudades nada más se han librado de no ver más desempleados en sus ciudades o en sus regiones, ¿no? Si tomamos en cuenta este tema del desempleo y vemos factores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ha influido directamente? Si vemos ciudades del norte, ¿no? Si vemos a Puno, por ejemplo, y en el caso de Moquegua también, que me llama un poco la atención, porque tú indicas que, si bien es cierto, tiene indicadores positivos, el desempleo, al menos en Moquegua, ha crecido a doble dígito para el 2023. Sí, correcto, correcto. La tasa de desempleo en Moquegua es relativamente alta, ¿no? El año pasado era más de 9, en el 2022 más de 100, en el 2023 más de 100%, ¿no? Entonces, allí tenemos un efecto donde se nota mucho más eso que mencionaba hace un rato, ¿no? Es decir, hay un optimismo y pensemos que Moquegua está creciendo mucho el tema minero y los servicios conexos a minería que están siendo impulsados, ¿no? Todos los servicios que incluyen desde transporte hasta alimentación, ¿no? Hay una serie de servicios que se han dinamizado en Moquegua, pero eso también está haciendo que haya un grupo grande de personas que estaban fuera de la fuerza laboral, no estaban ni siquiera buscando trabajo y de repente empiezan a ver que las condiciones mejoran, como he mencionado también hay un relativamente alto ingreso, entonces hay un atractivo mayor a buscar trabajo, pero lamentablemente no todos lo consiguen y finalmente eso significa que aumenta la tasa de desempleo a pesar de ese panorama tan favorable que se ve en términos de crecimiento y en términos de ingresos promedio, etc. Uh-huh. Y hablando un poco de sectores, también ha influido el hecho de que en el último informe de producción cayeron, por ejemplo, construcción, pesca, manufactura. ¿Esto cómo va a impactar también en el empleo en general? Sí, a ver, el año pasado ha sido muy fuerte la caída en el sector construcción. Ajá. Y esto es lo que ha tenido mayor impacto, digamos, a nivel de ciudades, que es justamente lo que está recogido en este informe del INEI, ¿no? Básicamente podemos hablar de que en la parte rural cayó la parte agrícola y en la parte urbana, ¿no? Y ahí lo que nos interesa es construcción, ha sido el factor más dinámico, o mejor dicho, menos dinámico el año pasado, el que ha incidido más en la caída de empleo, ¿no? Entonces, para este año hay mejores perspectivas que van sumando varios factores, ¿no? Primero, el hecho de que la tasa de interés debería seguir bajando. Ajá. Segundo, el hecho de que la inflación también estaría bajando y ayudaría a recuperar el ingreso real. Tercero, las expectativas parecen estar mejorando, ha habido cierta confianza, o por lo menos cierta recepción positiva al cambio de ministro, cosa que se ha notado también en la trayectoria del tipo de cambio, ¿no? El sol ha tenido una apreciación más rápida de otras monedas en la última semana, ¿no? Entonces, eso podría estar cambiando un poco el ánimo en general, no solo de los inversionistas, sino también de los potenciales demandantes de vivienda, y podría estar influyendo en una mejora del sector construcción. Construcción, además, es un sector que impulsa mucho el empleo, ¿no? Entonces, y en particular en la parte urbana. Entonces, en construcción estamos hablando de más o menos 1,1 millones de personas dedicadas al sector, ¿no? Y si estamos en una dinámica de crecimiento este año, probablemente eso implica un aumento del número de personas en el sector de alrededor de 80.000, y eso sería el efecto directo, ¿no? El efecto directo al cual habría que sumarle el efecto indirecto a través de toda la interrelación que tiene construcción con otras actividades, ¿no? Con lo cual podríamos estar hablando de un efecto que más que duplica el inicial. Entonces, de esos 80.000 podríamos estar hablando de 170.000 o más personas, ¿no? Dada la dinámica de construcción, entrando a trabajar este año. Perfecto. Juan Carlos, antes de cerrar esta entrevista, por favor, ya que hablaste de expectativas, ¿cuándo podríamos ver esta mejora en nuestra producción, también representada en la recuperación del empleo durante este 2024? Ok, correcto. Y a ver, una de las cosas que puede ser importante es el impulso de inversión pública que ha destacado mucho el ex ministro de Economía. Eso puede tener un impacto en actividad económica en el mes de enero de alrededor de 1,5%, lo cual no quiere decir que la economía crezca 1,5% este mes, sino que eso va a significar
el impulso. La diferencia va a ser qué pasa con la parte privada. Si la parte privada está en cero, el total va a ser 1,5. Si la parte privada es negativa, el total va a ser menor a ese 1,5. Pero sí puede estar generando una dinámica favorable para lo que viene si es que las expectativas se van recuperando, ¿no? Hay una base de comparación que debería estar ayudando a que haya buenos datos en el primer trimestre, más allá de que el efecto Semana Santa puede golpear transitoriamente, ¿no? El dato de marzo puede ser muy cercano a cero, pero el dato de abril va a ser mejor. Entonces, eso es básicamente un cambio ahí en la composición del crecimiento de un mes a otro. Pero en promedio deberíamos estar viendo un primer semestre donde ya no haya los choques negativos que nos pegaron el año pasado y por lo tanto empecemos a ver tasas positivas, favorables y vaya generando una mejora tanto en el clima, las expectativas y empiece a aceitarse la rueda, digamos. Luego del primer semestre, en todo caso, en el séptimo mes ya nosotros vemos esta recuperación. Yo soy más optimista, digamos, de que lo que venga bueno, teniendo en cuenta que julio también el año pasado fue muy malo, ¿no? Entonces, desde julio de este año, si no tenemos un crecimiento muy por encima del 2%, va a ser, digamos, tiempo perdido. Deberíamos estar viendo una tasa de crecimiento de 2,5 o más en ese mes para ver que este año la dinámica de crecimiento del segundo semestre sea favorable, ¿no? Entonces, perfecto. Todavía queda bastante por ver, en el camino vamos viendo, pero deberíamos estar esperando mejores números en la segunda mitad del año y sobre todo con miras en 2025. Perfecto, Juan Carlos, te agradecemos mucho por esta información. Juan Carlos Sadar, director de FASE Consultores, dándonos algunos detalles sobre este informe del empleo que ha realizado INEI y también algunos balances que ha realizado la consultora y de paso proyecciones para la recuperación del empleo a partir del segundo semestre.